Benjamín Chávez. Él es de Santa Cruz de la Sierra, es un escritor, poeta boliviano. Creció en Oruro, donde estudió hasta la secundaria. Después se trasladó a la ciudad de La Paz, donde realizó estudios de filosofía en la Universidad Mayor de San Andrés. Y tuvo varios premios, vamos a citar algunos: Premio Mundial de la Crónica Periodística de las Naciones Unidas por su reportaje Viaje al Corazón de Bolivia, Premio Luis Mendizábal, Santa Cruz 1994, Premio Edmundo Camargo de Poesía del 2012, Premio Nacional de Poesía Yolanda Bedrigal del 2006 por Pequeña Librería de... Así que si estamos listos, Benjamín. Hola Yolanda, buenas noches. Buenas noches a Buenas noches. todos. Muchas gracias por la invitación. He escuchado muy atentamente la intervención de Quincho Terrazas y bueno, que agradezco el que haya hecho haya pasado revista de una manera tan prolija a varios nombres y momentos de la poesía boliviana en los que él encuentra y explica claramente la relación que existiría entre poesía y política, ¿no? Tanto desde el punto de vista, digamos, temático, como en otras relaciones un poco más complejas, no tan evidentes. A raíz de esa lista, digámoslo así, que ha estado haciendo él, se me han venido a la memoria algunos nombres que no ha mencionado. Por ejemplo, pienso en Luis Luksic, ¿no? Este poeta que, que nació en Potosí, pero que pasó también mucho tiempo en Oruro, tanto que llegó a decir alguna vez que se considera orureño. Eh, También he pensado en Héctor Bordaleaño, ¿no? Que a lo largo de sus libros ha tenido siempre un acercamiento vivencial, en primer lugar, pero también estilístico y temático a la poesía política. Es algo que, digamos, ha cuajado o ha culminado en un libro llamado Las claves del comandante, ¿no? Que es, bueno, en realidad es un libro antiguo que fue reeditado 20 años después y que, como su nombre indica, está dedicado a Ernesto Che Guevara. Eh, pero repito, Héctor Borda no solo ha tenido ese poema, ¿no? Sino varios otros a lo largo de su extensa carrera. Un poeta, como sabemos, sólido, apasionado, combativo, tanto en la página como en la vida misma. Pienso en otro poeta contemporáneo suyo, muy amigo suyo, Alberto Guerra, que también publicó libros como, por ejemplo, Manuel Fernández, Itinerario de la Muerte, ¿no? Que es un libro breve donde hay poemas que retratan la dura condición de los mineros en nuestro país. Eh, y tiene otro libro que también se enmarcaría dentro de la poesía política, que cuenta su propia historia, eh, sus propias vivencias personales. El libro se llama Yo y la libertad en el exilio. Eh, con Héctor compartieron precisamente una época, ¿no? Una época muy importante en la historia boliviana del siglo XX, y es a partir de esas experiencias que se han decantado por escribir este tipo de cosas. Mencionaba también Tincho a Jorge Calvimontes. Jorge Calvimontes, eh, cuando escribió La Fogata de San Juan, que lo mencionabas tú, Yolanda, al inicio de esta reunión, pues hay una anécdota muy interesante, ¿no? Al respecto. Carlos Soria Albarro hace varios años andaba investigando acerca de si el poema La Fogata de San Juan de Jorge Calvimontes fue el único poema que logró una cosa muy curiosa y trágica, ¿no? La muerte de un oyente
al ser leído en voz alta por su propio autor. Al parecer esto ocurrió en el siglo XX, o en Yayagua, eh, mientras él leía para un sindicato de mineros, ¿no? Ese es un poema extenso, es un poema que evidentemente entra dentro de este ámbito temático en el que estaríamos inscribiendo cierto tipo de poesía, ¿no? Eh, pues a nivel latinoamericano la cosa se sabe, no es que aquí nos hayamos inventado nada, sino que pues hay grandes poetas como por ejemplo Pablo Neruda y su Canto General, recordaremos varios fragmentos o varios poemas en realidad de este monumental libro que son explícitamente políticos, ¿no? Pienso también, y aquí ya entrando en el ámbito de mis preferencias personales, en Aimé Césaire, el antillano Aimé Césaire, con su hermoso libro Cuaderno de un retorno al país natal. Lo pienso como un libro realmente hermoso y, y de mucho placer y deleite a la hora de leer poesía. He estado pensando justamente en ese tipo de monumentos desde el punto de vista literario, artístico, que sin embargo están imbricados con lo que hoy nos ocupa, ¿no? Eh, Pienso también en César Vallejo, que tiene libros que pueden soportar una lectura política como Los Heraldos Negros, y otros muchísimo más explícitos, como también por ejemplo, el bello poema 15 de España aparta de mí este cáliz. Eh, Se lo ha mencionado Eduardo Mitre, claro, pero también hay otro poema muy, muy político de Eduardo Mitre que es Razón Ardiente. Y bueno, el inventario seguiría por mucho rato, ¿no? Quizás para aclarar un poquito, bueno, para más, no más que para aclarar, para reforzar lo que dijo Tincho, recuerdo las palabras de José María Valverde, este gran poeta español, ya desaparecido, que decía que en ciertas épocas la poesía y la política solían andar entremezcladas con daño mutuo, ¿no? Se refería, claro, a la relación de estas dos actividades que son pues plenamente humanas y obviamente pueden existir y coexistir, ¿no? Ahora bien, si hablamos de poesía política, así, sin la cópula, estamos frente a un sintagma nominal que presupone la existencia de ambos conceptos, una existencia simultánea e imbricada. Pero la poesía existió y sigue existiendo, por supuesto, con horizontes muchísimo más amplios, lo mismo que le pasa a la política, ¿no? Independientemente una de la otra. Y hay quienes dicen que en estos tiempos la poesía sigue explorando otros caminos, tratando de decir cosas como siempre lo ha hecho, mientras que la política ha perdido un poco de su fuerza inicial, ¿no? Eh, Juan Carlos Rodríguez, un catedrático español, decía, por ejemplo, que la política parecería que se ha convertido en una mera técnica o gerencia derivada del cómo hacer las cosas bien para la economía dominante. Si bien la poesía contemporánea está muy viva y tiene un registro amplísimo, eh, estoy seguro que también se ocupa en algún momento de la política, no ya desde el enfoque temático, sino, como también lo ha dicho Tincho, desde otras relaciones un poco más complejas, ¿no? Eh, bueno, yo creo que el siglo XX ha sido el siglo donde la poesía política ha florecido más y mejor, ¿no? Ya que ha sido un siglo de grandes transformaciones, la famosa figura del intelectual comprometido estuvo siempre en el centro de no pocas discusiones, y en ese marco no faltó espacio para que
para que la poesía política prospere. Por ejemplo, a partir de la Revolución de 1917, ¿no? Paul Eluard, Pablo Neruda, en realidad hay muchísimos ejemplos. Sin embargo, a mí me gusta pensar que me gusta pensar más el hecho desde el punto de vista, por ejemplo, de Carlos Granés, este crítico de arte colombiano, que a partir de esa increíble anécdota, coincidencia, que narra, que da cuenta de que Lenin vivía en Suiza, me refiero, en la misma cuadra del Cabaret Voltaire, y es de ahí de donde parte hacia Rusia a hacer su revolución, mientras que los artistas del Cabaret Voltaire se quedan a realizar la revolución artística, ¿no? A partir de Dada, que después dará paso a todos los ismos que conocemos. La idea dice que a la larga, después de pasado el siglo XX, podemos hacer esta aseveración, la revolución política ha fracasado, mientras que la artística no. Es decir, la artística ha triunfado en el sentido de que ha sido más poderosa a la hora de transformar al ser humano y la sociedad en el que éste vive. Es una idea muy interesante que quienes nos dedicamos al arte, pues simpatizamos con ella, ¿no? Obviamente. Y así hay cosas, no sé, sería largo de hablar. Ahora, por ejemplo, pensando en Luis Cardosa y Aragón, este gran poeta, crítico, narrador, y además tan implicado biográfica, vivencialmente en la política de Guatemala, solía decir que la poesía pura no existe, ¿no? Que la poesía pura es un ideal que nos sirve de blanco, de norte a quienes escribimos, un ideal para luchar toda la vida con el afán de aproximarse a él. A lo largo de un poema decía, hay momentos en los que sentimos la proximidad inefable de la poesía, las culminaciones del verbo, más allá de la razón y de todo propósito. Y esto es un momento perfecto en sí, de manera gratuita, ¿no? Esto tiene que ver con lo que decía al inicio, de que son dos actividades, la poesía y la política, genuinamente humanas, tan legítimas la una como la otra, y en determinados momentos históricos se han ido acercando y en otros, obviamente, alejando. Yo quiero, para terminar, leer, citar a José María Valverde, a quien ya me he referido, que lo pone de este modo. Por una parte, las diversas políticas han solido buscar como tantos, como puntos a su favor, la notoriedad social de las figuras poéticas, como recurso decorativo y propagandístico. Al paso que, por su parte, no pocos poetas han visto en la política el campo para su ambición de gloria y poder, que el estricto y honesto desempeño de su oficio no les daría tan fácilmente. El resultado es que se han enturbiado un poco las cosas con prejuicio común. Bueno, yo lo dejaría ahí, no sé, para quizás después seguir intercambiando ideas. Gracias.